Hola, hola. ¿Listo? Aquí vamos a empezar. Es el podcast de lo que nadie pidió, pues porque nadie nos pidió hacer esta vaina. Nadie. Nadie. Entonces, para el inicio a este podcast, hoy tenemos un gran invitado, como ya pueden ver, es Andrés, actualmente músico de Autopista 40, fundador, si no me Que a equivoco. propósito, una larga trayectoria también tiene, ya sea varios escenarios también. Aquí Una década de terquedad prácticamente. prácticamente. Listo, entonces, como todo tiene un inicio, empezamos pues por el principio. ¿Usted cómo llegó a la música? Bien, pues yo desde que tengo memoria siempre he estado escuchando música, particularmente música en inglés, Ok. por influencia de mi mamá. El gusto musical se lo heredé a ella, aunque ella digamos que es un poquito más, tiene más apertura en la música, pues escucha merengue, ama a Rick Arena, pero también ama a Jim Morrison, ama a Ok. Michael Jackson. De hecho, se tiene el nombre de la marca o el estilo del Thriller, Ujú. y lo tiene tatuado en el tobillo. Entonces le encanta mucho la música anglo, y a partir de ahí pues escuchando también una emisora que pues existe en estos momentos en internet, que es la Superestación Ok. 88.9. Entonces sagradamente por las mañanas y por las tardes escuchamos esa emisora y era rock pop de los 80s. Crecí con esa música, crecí con ese gusto, y pues desde ahí digamos que al menos el gusto por escucharla desde que tengo memoria, pero ya por hacerla prácticamente desde que fundé Autopista, hace Ok. como 12 años, 13 años. Apenas aprendí a tocar algo de guitarra, compuse mis primeros riffs y no, hagamos la Autopista. ¿Esto cómo fue el proceso de crear Autopista? Bien, pues digamos que en esa fase estaba como en una especie de limbo musical, una especie de limbo de influencias, dado que, listo, en aquel entonces estaba muy metido en el metal extremo, estaba escuchando mucho thrash, mucho death, no tanto black, no, nunca fui muy amante del black, Ok. pero sí mucho thrash y mucho death. Pero a pesar de esa escucha, digamos que lo extremo como que no me satisfacía del todo. Ujú. Entonces empecé a buscar, como todo ñoño, empezar a investigar sobre la música, del metal o de la música extremo pesada. Cuando me di cuenta de una vertiente que es muy longeva, de hecho me atrevo a decir que es la primera vertiente del rock pesado, Sí. pero que el mainstream es el que más ha ignorado, que es el doom metal. Ok. Sí. Y bandas, por ejemplo, la que primero tengo de referencia y por eso le tengo tanto cariño a esa agrupación es a Pentagram. Entonces yo Ah, empecé a sí. escuchar esa agrupación y apenas sentí como una epifanía. Yo, carajo, como que mi búsqueda musical terminó. Entonces tengo que hacer música así. Y a partir de ahí empecé a hacer una retrospectiva, ya no tanto lo extremo, sí lo pesado, más no lo extremo. Toca hacer esa aclaración. Aclaración. Una cosa es ser extremo, otra cosa es ser pesado. Entonces me fui por lo pesado, abandoné lo extremo, y en aquel entonces con el primer guitarrista, que era un amigo del colegio, que también compartía ese gusto por el rock clásico y por el hard rock y por el blues en particularmente. Ujú. Entonces dijimos, se tiene riffs, compartimos influencias, pues hagámosle, fundemos Autopista. Sale Autopista a la luz Uh-huh. y comienzan a salir las primeras canciones. Hablemos de un trabajo que me parece muy interesante, El Triunfo del Espíritu. Ok, el bebé prácticamente. Previo al Triunfo del Espíritu, ya Autopista había lanzado dos EPs, uno homónimo en el 2016 con la primera formación, pues ya cuando Autopista fue el primer Power Trio, y el segundo que fue Tempestad, que lo lanzamos en el 2017. Bueno, lo lancé en el 2017 porque el EP lo hice prácticamente todo yo solo, grabé todo. Pero ya en el 2020 aparece El Triunfo del Espíritu, el primer álbum como tal, gracias a que ganamos una convocatoria de estímulos por parte de la Secretaría Municipal de Cultura, y pues justamente gracias a ese incentivo pues logramos materializar ese, ese proyecto que estaba latente. Apenas desde el 2015, 2016 estamos hablando, tenemos que hacer un álbum, hay material para álbum, canciones de sobra, tenemos para hacer un álbum, y pues finalmente se dio. Pues ahí van 8 canciones, si no estoy mal, de mis mejores composiciones andan allí. Entonces, muy orgulloso de ese trabajo. Listo, yo sí vuelvo un poquito al pasado porque me gusta como ese inicio, como, Escudriñar. sí, o sea, cómo fueron los primeros toques, cómo fue autoproducirse, no sé si en ese tiempo era muy difícil empezar buscar espacios para tocar o... Tuvimos la ventaja de que, bueno, cuando se formó Autopista como Power Trio, de hecho ni siquiera nos llamábamos Autopista, nos llamábamos Berlioz, en homenaje a un músico clásico húngaro, y pues yo era el baterista. Ah, ok. Cuando se fue el bajista aquel entonces, y él fue el que había propuesto el nombre, entonces él dijo, bueno, yo me abro de la banda, me llevo también el nombre, entonces, bueno, está bien.
Entonces, si uno fue como casi espontáneo. Mi compañero de aquel entonces y yo dijimos, bueno, entonces, ¿qué nombre ponemos? Ni siquiera, no lo pensé mucho, Autopista 40. ¿Y por qué? Porque tenemos mucha influencia del blues y el blues habla mucho de eventos que ocurren en caminos, en carreteras, autopista en este caso por ser música volada y potente, y 40 porque esa es la ruta nacional que atraviesa la ciudad. Entonces, para indicar, para hacerle cuña a cierto metacentro, a cierto mercado local. ¡Ah! Quería evadirlo, pero se me salió. Para indicar que es una banda de aquí. Entonces, por eso Autopista 40. Y bien, entonces, en esa parte, cuando ya éramos un dúo prácticamente, ensayábamos mucho donde Marlon, y él nos escuchó y gustó mucho de la música, prácticamente como que nos apadrinó, y él prácticamente por su propia voz hizo la sugerencia de que agregáramos a un baterista, que yo había comentado que más allá de que me gusta lo rítmico, lo mío es el bajo. Entonces, Marlon comentó y recomendó al baterista aquel entonces, que fue John Anderson Lozano, y ahí lo reclutamos. Y pues lo dicho, como Marlon fue nuestro padrino, entonces él y John, que también tiene varios contactos aquí en la escena local, pues ayudó a que gestionara la cantidad de toques que tuvimos, pues, aprovechando que ahí estaba el bar rock, el extinto bar rock, y lo aprovechamos bien. Tocamos muchas veces allí, inclusive tocamos también en la despedida del bar. Y a partir de allí, digamos que Autopista empieza a coger fuerza. A coger forma. Ok. Entonces, de esa manera nace Autopista, pero entonces, ¿cuál fue el debut como tal, como artistas? ¿Y cuál fue su primer escenario? Uy, bueno, hablando personalmente, antes de Autopista, pero fue un proyecto muy efímero de thrash metal, se llamaba Abaddon, donde hoy en día está este músico de black metal, Lunomoy, y otros dos músicos que en este momento no recuerdo el nombre. Pero fue un toque muy efímero. Me recuerdo mucho que hasta montamos la versión de Paranoid, la de Megadeth, y 3, 4 temas originales. Fue como mi debut en los escenarios como tal. Ya al año después que consigo, ya la demora fue que yo consiguiera mi bajo y crear Autopista, que yo ya tenía ya con mi guitarra las canciones compuestas. Y veamos, el debut de Autopista fue en el Bar Rock, cuando nos llamábamos Berlioz. Fue en noviembre 19, si no estoy mal, del 2013. No recuerdo bien. Tocamos con otras 3 agrupaciones y fue muy buen toque. Me acuerdo mucho que en esa presentación alterné el bajo y también pues otras 2 canciones la toqué la batería. Los 2 covers. Hicimos un cover a Creedence Clearwater Revival y al Electric Funeral de Black Sabbath. ¿Cómo fue, no sé si recuerde, los primeros festivales a los que ya Autopista 40 ya audicionó y pasó, si pasó ya de una o si... Digamos que pues como toda banda emergente en Ibagué, y pues aprovechando que pues por voz de muchos, digamos que la banda tenía buen potencial, pues el objetivo principal iba a ser Ibagué Ciudad Rock. Sí. Pero mientras llegaba ese objetivo, afortunadamente, y pues también con otros contactos musicales que tengo, tocamos en otros lugares del Tolima. Me acuerdo mucho un festival en el Líbano en el 2015, salió excelente, llenamos ese Parque Jaramillo. Inclusive me encantó que había gente de todo tipo, campesinos, niños, niñas, moviendo la cabeza con los riffs. O sea, esa escena me encantó. También recuerdo otro en Chaparral, no en el Chaparral Quiere Rock, sino uno también como manera, fue gestionado por el Estado, creo, pero no estaba dentro del marco de ese festival. Y un año después, en el 2016, en Roncesvalles, que también nos acogieron muy bien. Recuerdo ese frío, berraco, pero delicioso. O sea, nos atendieron bien, mucho café, delicioso café. Y pues de ahí hasta el 2019 que llegamos al primer Ciudad Rock, no sin antes también tocar en Manizales, en Bogotá, en 3 ocasiones. Fue todas muy buenas presentaciones. Háblanos una perspectiva de cómo los acogió el público por primera vez. Cuando ustedes saltan al escenario, ¿cómo sienten que los recibe el público? Fue bastante receptivo porque, y siempre lo he dicho, la ventaja que tiene Autopista, bueno, al menos en sus inicios, ahora que estamos tendiendo a una música un poco más oscura, más introspectiva, más pesada inclusive, pero cuando empezó Autopista, como era muy hard rock, era muy blues, era muy rock and roll, digamos que era muy accesible. Entonces, independientemente de la influencia o del gusto, por ejemplo, alguien que le guste Motorhead, o alguien que le guste Mayhem, o alguien que le guste Emperor, o alguien que le guste Cannibal Corpse, siempre tendrá un gusto y un respeto por lo clásico. Entonces, el hecho que
hagamos esta música, pues, y más en esas épocas, pues la recepción fue muy buena, fue sorpresiva porque, lo dicho, no hay muchas bandas aquí en Ibagué que hagan este estilo de música, y más hoy en día que digamos que la escena está tan consolidada, digamos que hay unos nichos muy fuertes, ya sea en todo lo que termina en core, o en lo indie, o en lo emo, o en lo alternativo, digamos que ya son unos nichos muy fortalecidos. Entonces el hecho de que Autopista siga haciendo esta música, por eso decía que tengo 11 años de terquedad. Sí. Entonces, en esa época ha habido muy buena recepción. En todos los 11 años que ya lleva Autopista, Esto, ¿qué, mi viejo. ¿cuáles son las cosas más positivas que le han dado la banda y cuáles son las negativas en todo lo que lleva la música? Ok, pues positivo es el simple hecho de hacer música, de componer, de hacer material, esa composición, lanzarla y que a la gente le guste. Creo que eso es Ujú. como la mayor recompensa. Igual no estoy aquí en el rock and roll ni tengo mis bandas por ganar plata o porque mi nuevo estilo de vida o mi proyecto de vida va a depender de eso. No, aunque si se logra, pues maravilloso. Okay. Pero no hago un popular ni reggaetón, entonces hay que ser realistas. Hay que ser realistas. Entonces, lo hago simplemente pues porque esa es la música que me hace sentir bien y que a la gente se sienta bien. Eso es lo que me ha gustado, ha habido muy buena recepción. Sí. Entonces eso es como lo positivo. El hecho de hacer música, crearla y compartirla en el escenario es maravilloso. Ya lo demás digo que es añadidura, son bonus. Ujú. Y lo malo pues han habido algunas formaciones y unos integrantes que me hubiera gustado que continuaran porque tienen un gran talento enorme y pues ha sido muy volátil como tal la formación de Autopista. Sí. Entonces, eso como que entorpece el proceso creativo, entorpece los planes y los cronogramas que tenía la banda. Pero dicen por ahí, todo pasa por algo. Menos mal la Pues sí. formación actual de Autopista que vuelve a ser Power Trio, Ujú. con un cantante y guitarrista brutalmente talentoso. Entonces me siento muy a gusto y pues hay muy buenos planes con esta formación y con Autopista, como siempre. Señor. ¿Y ha sido el evento o el toque más memorable que recuerde? Sin duda, pues por el impacto que ha generado y siento que es como un parteaguas aquí en la escena local, el Ciudad Rock del 2019. Creo que Ok. muchos se atreven a decir que ha sido la mejor versión del festival. Sí. El hecho de que nosotros le abriéramos a Yoko y a La Mosca, Ujú. ya fue algo impresionante. Ya con Autopista teníamos creo que 800 o 1000 personas al Sí, frente obvio. y todos gozándoselo. Eso fue algo alucinante, fue algo brutal. También los toques en Bogotá nos han gustado mucho, han sido significativos porque digamos que en Bogotá sí hay público para el género que hacemos, para el stoner y para el doom. Entonces, a pesar de que fuéramos una banda de Ibagué poco escuchada, poco reconocida ya en otros rincones y más allá en Bogotá, Ujú. pues abordaron, llenaron y gustó muchísimo. Me acuerdo mucho que en el segundo toque, y hay una canción que tenemos que se llama 1972, hay una parte donde tocamos con Cencerro, y entonces apenas empieza a sonar eso, y entonces todo el bar ya de por sí estaba lleno, y ahí entra todos los metaleros, punquetos, y empezaron a llenar el bar y a gozársela. Yo mientras Claro. veía, porque yo normalmente en tarima quedo en trance, Sí, sí. pero lo poquito que veía conscientemente, veía a todos, y apenas, upa, metachos, punquetos, hippies, todos juntos y Dándole. cabeceando allá en Bogotá, entonces chévere. Entonces esos toques fuera y ese Ciudad Rock del 2019 fue buenísimo. Al igual el del 2022 también estuvo muy, muy, muy bueno. Sí. Se viene un nuevo trabajo. Bien, pues hace una semana ya lancé mi proyecto solista, que se llama Sombra de Piedra. Lancé un EP que se llama Raíces Muertas, totalmente instrumental. Ahí tuve la fortuna de contar con dos músicos invitados de Bogotá, que hacen parte también de otra banda del género que se llama Esquizoforia y se las recomiendo. Y Ya saben. sí, Esquizoforia, escúchelos, muy buena banda. Y pues gracias a la gestión, a la producción de ellos y pues cada uno de la guitarra y de la batería ayudaron a materializar mis canciones, 4 en total, canciones que tenía compuesto hace muchísimo tiempo, pero por alguna razón no los Ujú. alcancé a montar con Autopista, pero que al fin. Entonces ando aquí haciendo la difusión del EP de Raíces Muertas, ha gustado muchísimo, inclusive ha tenido una buena recepción en México, en Argentina, en Chile, en Inglaterra. Entonces el EP ha gustado demasiado, me siento muy a gusto con ese proyecto porque la producción es impecable, suena muy clásico, los riffs son contundentes, digamos que son temas en los que me siento orgulloso, son de mis nuevos bebés favoritos, por así decirlo.
Si todo sale bien en 2 meses voy a seguir grabando con Sombra de Piedra, voy a hacer 4 canciones para un nuevo EP. Bueno, va a ser una especie de split que lo va a hacer justamente con Esquizoforia. Voy a grabar 4 canciones, 3 originales y un cover. Mi segunda influencia mayor, me atrevo a decir que la primera es Black Sabbath, mi primera escuela, y la segunda es Boji. Entonces voy a hacerle un cover a Boji, una versión instrumental a semejante bandota. Y ahí va a ser un split de 8 temas, 4 temas de Sombra de Piedra y 4 con Esquizoforia. Ahora también con Autopista vamos a lanzar en julio nuestro primer live session, pues para que también estén al tanto. Pendientes. Producción de Fake Tan y de Movimiento Alterno, que es un producto impecable, les va a gustar muchísimo. Y también a la espera que Autopista que también grabe su próximo EP. Ya las canciones están listas, ya estamos ensayando, la demora es que grabemos. Ok, pues aprovechemos el espacio pues para promocionar ese EP, ¿no? Ok, en todas las plataformas, Raíces Muertas, Sombra de Piedra, 4 canciones, 4 viajes, por así decirlo. Les va a gustar muchísimo. Si ustedes gustan del sonido pesado de antaño, al estilo de los 70s, pues, y más si es instrumental, entonces ahí lo tienen, en Spotify y en todas las principales plataformas. Sombra de Piedra, Raíces Muertas. Listo. Ya para finalizar, 2 preguntas. Bueno, la primera es, ¿tú cómo ves la escena local? Muy movida, muy fructífera. De hecho, me encanta que cuando hacen las audiciones del Ciudad Rock o el Disonarte y publican, por ejemplo, la base de datos de todos los aspirantes, cada año aumenta más. Sí. Entonces, digamos que el talento brota como si que aquí fueran los Ocobos. Hay proyectos musicales interesantes. Me gustaría que haya como mayor apertura a otros sonidos, por lo que lo mencioné hace poquitico, digamos que ya hay unos nichos muy fortalecidos y pues que toca que sean un poco más flexibles, que sean más laxos para que la escena de Ibagué sea más significativa y digamos que tenga mayor relevancia a nivel nacional. Entonces, me encanta que haya nuevas propuestas y decirle a estas nuevas propuestas que sigan insistiendo, que si están confiados y seguros de que el producto que tienen es poderoso, que es auténtico ante todo, pues persistan. Se lo dice alguien que lleva 11 años de terco, con un sonido que es casi antagónico con lo que ofrece Ibagué, pero ahí vamos. De esa pregunta que le acaba de lanzar, a mí me surge una nueva pregunta. ¿Qué tan difícil fue para ustedes haber pasado esa primera convocatoria, ese primer festival de Ciudad Rock? Pues llevamos prácticamente el 2015 intentándolo. O sea, 4 años consecutivos en donde me dicen, falta esto, y nosotros, pero tenemos esto, o sea, que tenemos buenos temas, ¿qué es lo que falta? La ventaja en el 2019 fue que en vez de enviar el video o los videos de audición, era audición en vivo. Y pues nosotros en vivo, y pues digamos que yo ya antes, pues en el principio de Autopista yo era muy tieso, pero ya en 2018, 2019 yo ya era, ya me enloquecía, ya mejor puesta en la escena. Exacto, ya prácticamente la ventaja de volver a escuchar y ver a Metallica y ver a Cliff Burton, Claro. entonces no de una, entonces así es que toca hacer. Y claro, el impacto de esa nueva puesta en escena, y pues lo dicho, que siento que en el 2019 digamos que Autopista tuvo su mejor formación, entonces digamos que estábamos como en nuestro prime, prácticamente, prime creativo, prime en puesta en escena, y pues eso finalmente fue lo que gustó, y después de casi un lustro pasar al Ciudad Rock. Aquí lo voy a embalar un poquito. Okay. Digamos, si Colombia tuviera una batalla de bandas y Ibagué tuviera sus 5 bandas o sus 5 artistas que tienen que luchar con bandas de Bogotá, bandas de Medellín, bandas de Cali, ¿cuál es su top 5 de artistas o bandas de Ibagué? Va a tener en cuenta Sin variedad. contar Autopista 40. Obviamente. Entonces, Sombra de Piedra. Bueno, sin contar las Bueno, no mentiras. Ustedes... Considerando que están haciendo un buen producto, considerando que se nota la inversión, que se nota también el talento que tienen y que lo están explotando al máximo. Si hay un top 5, me atrevo a decir Exequia por la longevidad. Exequia, Medved también la está rompiendo, la está haciendo muy bien. Digamos que es una banda que llegó en un momento justo y con un sonido apropiado, entonces es casi como un Mesías, o sea, llegó en el momento que tenía que ser. Entonces, Exequia, Medved, me atrevo a decir, Renacido tiene una propuesta también muy interesante. Veamos, más ibaguereñas que realmente tengan un buen impacto. No sé si aún siga, pero también por
porque hay un amigo que, digamos, que ayudó a formar la banda. No sé si Mr. Bufos aún siga latente, pero digamos que son buenos referentes del ska. Sí, sí. Y por la cuota punk, Páncreas, Páncreas, los Páncreas. excelente. Listo, entonces ya con eso nos vamos, a no ser de que Dani tenga otra No, pregunta. todo está bien, todo está claro, todo está perfecto. Listo, entonces ya aquí fue todo, este es el cierre y pues gracias Andrés por aceptarnos la invitación y pues ya nos vemos en una próxima. Algo que tengas que promocionar, un próximo toque, un próximo disco. No, por ahora escuchen Sombra de Piedra, Raíces Muertas, mi debut como solista. Canciones que tenía escondidas en la bóveda mental hace como 10, 12 años. Apenas empecé a componer mis propios temas. Y pendientes de Autopista. Pronto lanzaremos nuestro primer live session. Listo, chao. Chao.